a sus brazos, le cortan las piernas y también ustedes ya saben. 5 cirugías son las que tendrá que superar este criminal para pagar por sus pecados, porque para este señor la justicia no ha sido suficiente y no se detendrá hasta que calme su sed de venganza. ¿En qué momento la justicia deja de ser justicia y se convierte en otra forma de violencia? Hoy, en la estación Joyce, The Disappearance of Willie Bingham, un cortometraje australiano estrenado en el 2015, escrito y dirigido por Matthew Richards. Abran la mente porque esto no es un mundo del que estemos tan ajeno. Todo comienza cuando un hombre llamado Willie ha sido declarado culpable del asesinato de una mujer. Nunca vemos el crimen ni escuchamos su defensa. La historia da por sentado que es culpable y desde el primer minuto nosotros también. Es aquí donde todos podríamos decir que pase el resto de su vida en prisión. Pero hay un detalle. El gobierno anuncia una nueva ley. Una ley tan extrema que divide por completo al país. En la cárcel, Willie no puede creer lo que está escuchando. Los familiares de las víctimas podrán decidir si el criminal debe ser sometido a una serie de amputaciones progresivas de forma indefinida, y él discute esto con su abogado. Él está completamente fuera de sí. Le parece imposible que una ley así haya sido aprobada. Mientras tanto, su abogado intenta mantener la calma. Le explica que el proceso ya está decidido y que no hay nada que puedan hacer para detenerlo. La desesperación de Willie llega a tal punto que termina vomitando en el inodoro de su celda. Llega el día de la primera cirugía, pero antes de empezar, Willie descubre algo todavía más perturbador. Justo al otro lado del enorme cristal está la familia de la mujer que asesinó. Pueden verlo durante todo el proceso. El padre permanece en silencio y a su lado están sus 2 hijas. Y el abogado espera una respuesta. El padre toma el teléfono y sin vacilación pronuncia una sola palabra: continúen. Las puertas del quirófano se cierran y la primera cirugía da inicio. Willie va a ser el ejemplo para todo un país. Será el primero. Su abogado es optimista. Cree que todo podría terminar rápido. Lo que no sabe es que esa primera cirugía apenas será el comienzo del peor castigo imaginable. Una mano. Eso era todo lo que Willie podría perder en el mejor de los casos. Y según su abogado, siendo realistas, esperaba que todo terminara en la segunda cirugía, o como mucho en la tercera. Después de todo, ¿quién sería capaz de seguir destruyendo a otro ser humano una y otra vez? El gobierno comienza a llevarlo por distintas escuelas, lo exhiben frente a cientos de estudiantes, como si fuera una advertencia viviente. Esto es lo que les pasa a quienes cometen un crimen. El castigo ya no busca únicamente hacer sufrir a Willie, también pretende infundir miedo en toda una generación. Pasa el tiempo y llega el momento de decidir una segunda cirugía. Pero esta vez algo ha cambiado. La hija menor ya no está, solo permanecen el padre y la hija mayor. La vida de Willie vuelve a quedar en las manos de aquel hombre. Basta una llamada, una sola palabra del padre y todo volverá a comenzar. Él acepta. Las puertas del quirófano vuelven a cerrarse. La segunda cirugía da inicio, pero esta vez la hija mayor tampoco logra soportarlo y se va. Solo queda el padre, observando cómo Willie recibe el castigo que él mismo decidió continuar. Cuando Willie despierta, ha perdido su brazo derecho y también su pierna izquierda. Lo curioso aquí es que inmediatamente comienza a darle anotaciones a su supervisor. Le dice que prácticamente no sintió molestias durante la cirugía, mientras el abogado escribe cada observación en una libreta. Los dos incluso intercambian una pequeña sonrisa, una escena bastante extraña en medio de una situación completamente aterradora. Pero era demasiado pronto para pensar que lo peor había pasado,
porque lo más aterrador no era lo que ya le habían quitado, sino todo lo que todavía podían quitarle. Ya no tenía una mano, tampoco un brazo, ni una pierna, pero el verdadero castigo ya empezaba a ir más allá del quirófano. Después de la segunda cirugía, el gobierno vuelve a utilizar a Willy como parte de su campaña, pero esta vez no lo llevan a una escuela cualquiera, lo presentan frente a un grupo de jóvenes conflictivos, adolescentes con problemas de conducta, lo colocan frente a ellos y como parte del programa le piden que les hable. Willy les dice que si continúan por ese camino podrían terminar exactamente igual que él, pero sus palabras ya no tienen el mismo peso. Dos de los chicos simplemente lo ignoran, ni siquiera parecen interesados en escucharlo. Sin embargo, uno de ellos hace algo mucho peor, comienza a burlarse de Willy, se ríe de las amputaciones y lo humilla delante de todos. Es una escena incómoda porque por primera vez el cortometraje consigue algo inesperado, hace que sintamos lástima por un asesino. Willy no responde, no se enfurece, simplemente rompe en llanto y durante unos segundos como espectadores dejamos de ver al criminal y vemos a un hombre completamente destruido. Ni siquiera la mujer que lo ayuda a bañarse es capaz de sostenerle la mirada. El tiempo sigue avanzando, también lo hace el castigo. Mientras lo llevan hacia la siguiente cirugía, su abogado intenta darle un poco de esperanza. Le dice que los altos mandos del gobierno están satisfechos con los resultados del programa y que él espera que esta sea la última cirugía. Pero Willy ya no parece creer en esas palabras. Después de la operación ya no queda rastro del hombre que conocimos al principio. Literalmente pasa sus días inmóvil, mirando una televisión, repitiendo los videos de sus propias cirugías de forma enfermiza, dejando claro que a nivel mental algo se quebró hace ya tiempo. Llega el momento que todos temíamos, su penúltima intervención. Hay cosas en esta vida que un hombre puede perder y seguir adelante: la casa, el auto, las criptomonedas, pero hay una pérdida que, que para muchos sería peor que la muerte. Willy, tras serle arrebatado el símbolo de su hombría por excelencia, cambia para siempre. Ya no se enfurece, ni llora, ya no muestra ninguna emoción, simplemente existe en una especie de letargo permanente. A su vez, conforme han pasado las cirugías, el padre ha cambiado también. Aquel hombre que al principio se veía firme, ahora luce agotado. Cada vez luce más consumido, al menos hasta que llega el día de la quinta y última cirugía, donde le quitan los labios, la punta de la lengua, el cabello y Willy se convierte literalmente en un muñón viviente, envuelto de abajo hasta arriba, y cuando todo termina, el padre lo observa por última vez, firma los papeles y se marcha, sin decir una sola palabra. Y sí, así termina la historia, con una venganza que no hizo más que traer sufrimiento y un hombre muñón, viviendo en un centro de cuidados, mirando el techo por el resto de sus días. Claro, exceptuando los días que cuando el gobierno vuelve a buscarlo para exhibirlo una vez más, como el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien decide cometer un crimen. Hay algo muy curioso en este cortometraje. Durante los primeros minutos queremos que Willy sufra, pero llega un momento en el que sin darnos cuenta empezamos a sentir lástima por él, y esa nunca fue una casualidad. The Disappearance of Willie Bingham juega con nosotros desde el primer segundo. Fíjense en un detalle: nunca vemos el asesinato, nunca escuchamos la versión de Willy, ni sabemos quién era realmente la víctima. El cortometraje elimina toda esa información. ¿Y por qué? Porque no quiere que discutamos si Willy era culpable o no. Quiere que aceptemos ese hecho y nos concentremos en una pregunta mucho más incómoda: ¿hasta dónde debería llegar un castigo? Al principio, la mayoría probablemente apoyó la primera amputación. Después de todo, estamos hablando de un asesino. Incluso la segunda cirugía puede que todavía les pareciera justificable, pero conforme avanzan las amputaciones, algo empieza a cambiar. No cambia Willy, cambiamos nosotros, porque llega un punto en el que dejamos de mirar a un criminal y empezamos a mirar a un ser humano completamente destruido.
ocurrido. Y es justo ahí cuando el cortometraje nos pone frente al mismo dilema que enfrenta el padre: continuar o detenerse. Es brillante, ¿verdad? Porque durante toda la historia nos convierte, sin darnos cuenta, en un miembro más de esa familia. Cada cirugía también pone a prueba nuestra propia moral, y cuando finalmente sentimos compasión por Willy, el cortometraje nos obliga a hacernos una pregunta bastante incómoda: ¿realmente cambió Willy o los que cambiamos fuimos nosotros? Pero eso ni siquiera es el mensaje más importante, porque detrás de toda esta historia hay una crítica mucho más profunda, una que habla sobre el poder, sobre el miedo y sobre lo fácil que es convencer a una sociedad de aceptar cosas que hace apenas unos años habrían parecido completamente inhumanas. Imaginen por un momento que este sistema realmente existiera y que un día la persona que más aman fuera asesinada. Ahora sean completamente honestos, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Y aquí es donde este cortometraje deja de hablar sobre Willy y empieza a hablar sobre nosotros, porque si se fijan, ninguno de los personajes termina ganando. Willy pierde absolutamente todo, pero el padre también termina perdiéndose a sí mismo. Al principio lo vemos decidido, convencido de que cada cirugía lo acerca un poco más a la justicia, pero conforme pasan los meses, su ropa cambia, su rostro cambia, su postura cambia. Cada vez parece más cansado, como si cada amputación también le estuviera quitando una parte de él. Y eso tiene mucho sentido, porque la venganza tiene un problema: nunca sabe cuándo detenerse. Lo que comienza como un deseo de justicia puede terminar convirtiéndose en una obsesión, y cuando eso ocurre, la víctima y el victimario empiezan a parecerse mucho más de lo que imaginaban. Otro personaje que me parece muy interesante es el abogado. Durante casi toda la historia intenta mantenerse neutral, hace su trabajo, toma notas, explica el procedimiento, pero poco a poco también comienza a romperse, hasta el punto de molestarse cuando escucha en televisión cómo la gente celebra lo que le está ocurriendo a Willy. Es como si el cortometraje nos dijera que nadie puede permanecer completamente indiferente cuando presencia tanta crueldad. Y quizá el mensaje más inquietante es que el verdadero responsable nunca fue una sola persona. No fue el padre, no fue el abogado, ni siquiera los médicos. Fue un sistema entero que consiguió convertir el sufrimiento humano en un espectáculo. Dato curioso, el director Matthew Richards escribió este cortometraje con la intención de abrir un debate sobre los límites de la justicia y la deshumanización del castigo. De hecho, años después de su estreno, The Disappearance of Willie Bingham sigue utilizándose en universidades, festivales de cine y debates sobre ética, precisamente porque nunca intenta decirnos quién tiene la razón. Solo nos deja una pregunta y obliga al espectador a responderla por sí mismo. Al final, este cortometraje no trata sobre amputaciones, tampoco sobre un asesino, ni siquiera sobre la venganza. Trata sobre lo fácil que es justificar la crueldad cuando creemos que la víctima se lo merece. Porque el día en que una sociedad deja de preguntarse dónde está el límite, ese límite deja de existir. Y quizás esa sea la pregunta con la que deberíamos quedarnos. ¿En qué momento la justicia deja de ser justicia? Si te apasionan los misterios, las historias diferentes y las curiosidades más extrañas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Esto fue La Estación Joyce. ¡Nos vemos!